Dios les bendiga a todos, hermanos, compañeros de ministerio. Les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios abunde en cada uno de ustedes, sus familias y las congregaciones que administramos. En nuestro devocional Solo para Pastores leeremos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Bueno, el tema de hoy lo he titulado: Pastor, sé fiel ministro de Dios. Sé fiel ministro de Dios. Me llama la atención esta mañana, y es que el apóstol Pablo dice: el Señor fue quien consideró que yo podía servirle. Él me eligió, Él me escogió. Y no porque yo era algún sabio, algún poderoso, ¿no? Dice, yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. Y con esas cualidades que yo tenía, no calificaba. Pero aún así, con todas esas cualidades que yo tenía, el Señor me dio la oportunidad de servirle. Y dice, entonces me fortaleció, me dio la competencia para hacerme su siervo, para hacerme su ministro. Creo que a veces se nos olvida eso, ¿verdad? A veces se nos olvida que el Señor nos trajo. No éramos nadie. No cumplíamos los requisitos para ser ministros. Pero Él nos dio toda esa capacidad, toda esa competencia para hacerlo. Y entonces, cuando ya estamos como que grandecitos, cuando ya hemos escalado algo, que hemos crecido algo, entonces se nos olvida que toda nuestra competencia viene de Dios, que Él fue el que nos llamó, que Él fue el que vio en nosotros algo. Tal vez nadie veía en nosotros nada. Y entonces nos dice, sé fiel. Me tuvo por fiel y ahora tenemos que ser fieles. Amándolo porque Él nos amó primero. Ser fiel a la palabra. Predicar la palabra como es. No a nuestro acomodo, no al acomodo de la gente. Y servirle con alegría, con gozo. Porque igual el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces a veces queremos al ministerio que meterle
una cantidad de leyes seculares y cosas y reclamos y derechos, cuando quien nos fortaleció, quien nos dio la capacidad, quien nos dio la competencia, sigue estando allí, sigue siendo Dios. Así que no olvidemos que Él fue el que nos hizo competentes. Así que seamos fieles al que nos escogió, al que nos llamó, al que nos eligió, al que creyó en nosotros, ¿verdad? Al que creyó en nosotros. Y sirvámosle, que Él no se olvida de nosotros. Él no se va a olvidar de nosotros jamás. Él está allí para ayudarnos todo el tiempo. Así que mi hermano, en el nombre de Jesús, acuérdate que Él fue el que te llamó, que te cogió, que te capacitó. Como dijo el apóstol Pablo, yo no era más que un injuriador, blasfemo y esto. Bueno, muchos de nosotros pasamos por allí, creo. Pero a Dios le pareció que nosotros en sus manos podíamos ser un instrumento útil. Así que démosle gracias a Dios por haber visto algo en nosotros, cuando muchos no lo vieron. Que Dios les bendiga en este día.